Bendecidos por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el tema de este día. Bendecidos por el Espíritu Santo. Siempre el Señor viene para confirmar la palabra. Estuvimos, y algunos hermanos escucharon esto. Estuvimos con los hermanos viendo el nuevo templo. Y el pastor lo usó el Señor y empezó y de repente me dijo, estoy como dando una enseñanza al pastor, dijo él, ¿va? Y me estaba hablando acerca del Espíritu Santo y yo dentro de mí ardía el corazón y decía, Señor, tú estás confirmando porque esta es la palabra que está y de esto es lo que estamos enseñando. Se recuerda que el domingo pasado hablamos acerca de la obra de la carne, pero ahora, hermano, vamos a hablar no de la obra del Espíritu, sino del fruto del Espíritu. O sea que el Espíritu no es una obra, es un fruto que en la vida del creyente se da a raíz de vivir una vida de acorde a la voluntad de Dios. Hermano, un creyente que vive una vida cerca de Dios es indiscutiblemente que pueda o que debe de dar el fruto. Usted como creyente no puede decir yo tengo el fruto del amor, pero no tiene los demás, porque el fruto es uno solo. ¿Cuántos dicen amén? Aunque en la Biblia lo encontramos que hay 9, pero ellos son uno solo, es un solo racimo. O sea, es un solo racimo, hermana, que consta de esas 9 virtudes que están allí a favor de nosotros, los hijos de Dios. Así que si usted tiene el primero de ellos, hermanos, usted tiene que aflorar todo el fruto, no uno solo, no uno solo. ¿Será que si está un árbol de mangos, por allí voy a decir, nada más le voy a sacar la cáscara al mango, que allí donde está la vitamina y lo demás, hermano, sin cortarlo? Hermano, será muy difícil, ¿verdad? Para que usted pueda o adquirir lo de adentro del aguacate, tiene que quitarle lo de afuera, ¿verdad? A no ser que haga como el americano que le dijeron, ¿verdad? Mire, cómase lo de afuera y bote lo de adentro. Y ya se lo habían hecho en una ocasión y en esta ocasión fue con las bananas. Le dijeron, bote lo de afuera y cómase lo de adentro. Él dijo, hoy no me van a engañar. Y se comió lo de afuera y botó lo de adentro cuando eran bananas. Así sucede muchas veces con los creyentes, hermano. El Espíritu Santo es algo que nos ha sido dado a nosotros, los hijos de Dios, para que nos facilite el andar en el Evangelio o el andar en el Espíritu. Estamos aprendiendo qué es andar en el Espíritu, no a la forma como muchas veces lo interpretamos, sino que andar en el Espíritu es caminar de acuerdo a los principios establecidos de parte de Dios. No es que yo camine, ¿verdad?, sintiéndome el más que todos los demás. No se trata de eso, sino que, hermanos, cuando el creyente vive de acuerdo a la voluntad de Dios, indiscutiblemente los demás pueden ver el fruto en él. Amén, amados. Los demás ven el fruto como cuando alguien sembraba maíz, ¿verdad? Y aquella milpa, alguien decía, qué buena está la milpa. Y eso, hermanos, lo identificaban por el fruto que veían, ¿verdad? Nadie puede decir que buena está la milpa cuando ya llegó el momento y al final pues diga que está buena y solo elotitos así tiene. ¿Cómo es que usted decía que estaba buena la milpa, hermano Miki? Y habían veces, ¿verdad? No se conformaba la mata de maíz con 2, sino que hasta con 3. Eso quiere decir que estaba bueno, estaba viendo el fruto en la mata de maíz. Y eso decía, qué bueno está. Por eso es que nosotros decimos, qué bueno es Dios. Porque nosotros tenemos en nosotros la esencia, el fruto de Dios viviendo en nosotros. Y eso hace que el creyente se le facilite el andar en el Evangelio. Creyente que no puede dar ese fruto es aquel creyente que vive siempre quejándose, aquel creyente que siempre vive viendo difícil las situaciones que le llevan, pero aquel creyente, hermanos, que tiene el fruto del Espíritu, es aquel creyente que aunque las cosas se le ponen cuesta arriba, él dice, pero yo puedo subir.
Y a su nombre. Es aquel creyente que aunque las cosas se le vienen en contra, pero dice, no importa, yo puedo. Porque hay algo dentro de él que le dice, tú puedes. Como el apóstol Pablo, no crea que por fuerza humana de él dijo, todo lo puedo. Porque había algo dentro de él que le decía, tú lo puedes, tú lo puedes, tú lo puedes. Y entonces él sacó a luz la voz y dijo, todo lo puedo en Cristo, porque de él viene mi fortaleza. Así que vamos a la palabra del Señor, Gálatas capítulo 5, versos 22, para poder, hermanos, tener este pequeño estudio de la importancia que es el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Gálatas capítulo 5, verso 22. Dice así la palabra del Señor, lo tenemos ahí en nuestra pantalla. Permítame. Dice el verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Contra tales cosas no hay ley. Está diciendo que si el creyente posee todas estas virtudes en su vida, no hay nada que le pueda impedir avanzar al reino que le espera viviendo una eternidad, para vivir una eternidad con el Hijo de Dios. O no hay nada que le puedan señalar, no hay nada que le puedan acusar. Mire la importancia. Entonces, mi amado hermano, debo de decir lo siguiente, y esto me gustó mucho cuando disertaba o enseñaba el pastor americano, y esto me llamó la atención, que él dijo lo siguiente, que el Padre es el arquitecto, dijo él. Jesús, dijo él, es el manager, como usted lo conoce. Pero el Espíritu Santo que está aquí es el trabajador, porque él sigue trabajando. Se recuerda que Jesús dijo en una ocasión, mi Padre hasta el día de hoy trabaja y yo también trabajo, dijo él. O sea que Dios no ha parado de trabajar en nuestra vida desde el día que le dimos entrada legal a nuestro corazón para que viniese a ser el dueño y Señor de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Dios. Antes le dijo Jesús a Pedro, tú te ceñías y ibas a donde te daba la gana. Bueno, algunos ahora todavía van a donde le da la gana. Pero a Pedro le dijo Jesús, antes te ceñías e ibas donde tú querías, pero ahora hay alguien que te ciñe y ahora vas a ir a donde Él te diga que tienes que ir. Y a su nombre, hermano. Entiéndalo en la vida espiritual, que ahora como hijos de Dios debemos de ir a donde nos conviene ir, no a donde nos da la gana de ir. Y a su nombre. No sé si me entendió la frase. Y eso es conforme a aquellos que caminan en aquellos que caminan conforme al Espíritu. Amén. Así que mis amados hermanos, en estos versículos no hay una obra, como dije hace un momento, hay un fruto. Un solo fruto, que se compone de 9 virtudes. Hablábamos, hermanos, hace algunos días que la carne, pues, ¿cuánta obra identificamos? Y entonces en el espíritu, bueno, como usted sabe que la carne, pues, se ensancha mucho más. Se las cree mucho más y quiere ir siempre adelante, llevándole la delantera al espíritu, pero haga lo que haga, no va a poder. ¿Cuántos dicen amén?
no va a poder, porque cuando el creyente posee en sí estas 9 virtudes que nos han sido dadas de parte de Dios, ese creyente puede contrarrestar, aunque fueran 100 las obras de la carne. ¿Cuántos le dan un aplauso a Cristo Jesús? En estos versículos no hay una obra, sino una actuación. Diga conmigo, una actuación. O sea, un actuar del Espíritu en nosotros. No es una obra, sino que es una actuación. O sea, no una actuación en la forma de actor, sino un actuar a diario, constante del Espíritu en nuestra vida. Eso es lo que hay. En nuestro espíritu, diga conmigo, regenerado. Pero también cuando un espíritu no ha sido regenerado, es imposible que el Espíritu Santo trabaje ahí. Es como cuando una tierra no ha sido preparada, es imposible que usted pueda sembrar y cosechar ahí. Y a su nombre, hermanos. No sé si me doy a entender lo que estoy diciendo, pero si usted no me entiende, diga gloria a Dios, pastor, no sé qué está hablando, pero yo sé que el Espíritu Santo mío está siendo vivificado, él sí lo entiende. Por lo cual, mi amado hermano, mire, este actuar se da en nuestro espíritu regenerado, impulsado por el Espíritu Santo. Yo le dije, hermanos, que en nosotros lo que fue santificado fue el espíritu humano en nosotros. ¿O cree que el Espíritu Santo fue santificado en nosotros? Eso quiere, entonces diríamos que el Espíritu Santo no era santo, ¿verdad? Porque Jesús lo santificó, sino que lo que Él santificó fue el espíritu humano en nosotros, y del espíritu humano en nosotros es que debe de brotar ese fruto que impulsa el Espíritu Santo que ahora vive en nosotros. No sé si me doy a entender, hermano. O sea, que no es, hermano, mire, el Espíritu Santo que va a dar el fruto, sino el Espíritu que fue regenerado en nosotros a raíz del impulso, de la fuerza, de la fortaleza, de la vivencia del Espíritu Santo viviendo en nosotros, va a dar fruto. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahí hay 2 clases de espíritu. Está el Espíritu Santo y está el espíritu del hombre, el humano, que es el que debe de dar el fruto, por tener la vivencia cercana del Espíritu Santo, y que Él lo impulsa y lo motiva cada día. ¿Me doy a entender, hermano? Así que de allí usted puede, hermanos, entender si es que su espíritu ha sido regenerado y que si está siendo impulsado por el Espíritu Santo. Porque cuando estas cosas no suceden, no hay, diga conmigo, no hay fruto. Y a su nombre, hermano, no se puede, no hay otra alternativa, hermanos, y tenemos, hermanos, una bendición grande, que si usted no lo tiene, hermanos, hay alguien que lo tiene para dar, y Él se llama Dios. La Biblia dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Pero usted asegúrese que cuando lo pida el Espíritu Santo, cuando pida el Espíritu Santo, pueda venir a vivir a un lugar donde Él se pueda sentir bien. Porque no es en todas las casas que el Espíritu Santo se siente bien viviendo. Que yo pregunto lo siguiente, ¿cuántos tenemos el Espíritu Santo aquí? ¿Todos? ¿Seguros? Pero hay algunos comportamientos que a mí me dicen que no está el Espíritu Santo allí. ¿Y cómo usted lo sabe, pastor? Fácil, sencillo. Sencillo saberlo, hermano. Porque yo sé cómo es el comportamiento del creyente que tiene el Espíritu Santo, así de fácil. Y no es porque yo conozca y se lo pueda ver, porque yo sé cómo es el comportamiento del creyente que tiene el Espíritu Santo. Alguien le da un aplauso a Cristo, hermano. Eso es importante conocerlo. Vuelvo y le repito, hermano, no es porque yo se lo vea con binoculares, sino porque yo conozco el andar y el comportar del creyente que tiene el Espíritu Santo. ¿Alguien dice gloria a Dios? Así que aquí, bueno, todos tenemos el Espíritu Santo ahora, pero yo se lo digo con mucha seguridad, hay algunos que necesitan pedírselo al Señor.
¿Y quién, pastor? Diga, seré yo, Señor. Bueno, si usted lo sabe identificar, ¿verdad? Según lo que estamos hablando, las características que debe poseer el creyente lleno del Espíritu Santo, y usted no las ve en su vida, pero no empiece a ver a todos, están volteando a ver a los demás. Se los está identificando usted. Gloria al Señor. Además, la obra de la carne eran muchas. Oiga, las obras de la carne eran muchas. Oiga esto. Por ser efectuadas por el extravío de multitud de caminos. O sea, hay muchos caminos en esta vida que llevan al extravío espiritual. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben, hermanos, cuántos son los millones de habitantes que hay en el mundo? ¿Alguien que me ayude? 50 millones, dice la hermana. Solo Estados Unidos tiene 300. Oh, lo entendí. Me agarró la hermana. Pero sí, hermanos, se sabe, aproximadamente hay 700 millones de habitantes en el planeta Tierra. 700 millones de habitantes en el planeta Tierra. 700.000 millones de habitantes. O sea, es una cantidad exagerada. Exagerada. Entonces, quiere decir que esa cantidad de caminos existen para el extravío del ser humano. ¿O cree usted que nada más hay unos 2 caminitos para que el ser humano se extravíe? Quiere que le demuestre que así como hay de humanos en la tierra, así hay de caminos para el extravío del ser humano. Pero camino para la vida eterna, diga conmigo, hay uno solo. Mire la diferencia. Hay uno solo, pero que ese solo camino es capaz, hermanos, de bregar con esos millones de caminos para el extravío del ser humano. Que si el ser humano es puesto en ese camino de la verdad y camina en ese camino, todos los demás caminos, pues, hermanos, van a tener que hacerse a un lado y caminar por el camino que lleva a la vida eterna, porque hay millones de caminos que llevan a la perdición del ser humano. Por eso la Biblia dice que hay caminos que al creyente le parece correcto. Yo estoy en lo correcto. Dijo un hermano en una ocasión, me dijo, hermano, mire que ahora sí estoy contento porque por fin estoy en la verdad. Me dijo, ¿y cuál es la verdad? Le dije yo, porque ahora estoy en los Alcohólicos Anónimos. Me dijo, había sido creyente, había sido testigo de Jehová, sabatista, de todo había sido, pero ahora estaba en los Alcohólicos Anónimos y estaba en la verdad. Dijo el hombre, oiga, eso es casi de morirse de risa. Yo por poco y me pego una gran risada, pero por respeto no lo hice. Isaías capítulo 53, verso 6, ¿qué dice, hermanos? Para que usted lo vea. Isaías 53, verso 6. Alguien que lo encuentre me lo lee rápido. Oiga bien lo que dice allí, mire. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su. O sea, eso quiere decir que cada ser humano es libre de escoger su propio camino. Entonces, y si hay, hermanos, 600 o 700 mil millones de habitantes, esa clase de caminos, esa cantidad está para extraviarse de la verdad. Porque cada quien se aparta por lo que le parece correcto, pues lo correcto para él no es lo correcto para mí, lo correcto para mí no es para el otro. Cada quien dice esto es lo correcto a seguir, pero la Biblia nos enseña uno solo que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, cual tiene la verdad en esencia. Alguien dice amén. La verdad en esencia se llama Jesucristo, el cual ha hecho morar y nos ha bendecido regalándonos el Espíritu Santo para que venga a nosotros y nos guíe y nos dirija a toda verdad y a lo correcto, a lo justo, a lo honesto, a lo bueno, hermanos. Sin el Espíritu Santo, hermanos, estamos perdidos. Caminamos
como un barco sin rumbo y sin dirección, llevado a la deriva a donde el viento lo quiere dirigir. Así es el creyente que no tiene el Espíritu Santo. Por eso es que hay muchos que andan de iglesia en iglesia y en ninguna iglesia encuentran lugar. ¿Y sabe cuál es el problema? Que en su propia vida el Espíritu Santo no ha encontrado lugar. Alguien dice gloria al Señor. Alguien dice gloria al Señor. Porque cuando el Espíritu Santo haya un lugar en nosotros, Él no es que se va a sentir cómodo en estas cuatro paredes. Él se va a sentir cómodo en nosotros porque vive en mí. ¿Cuántos dicen amén? Él vive en mí. Dile a tu hermano, Él vive en mí, hermano. Él no vive en esta casa. Eso es así, Él no vive en esta casa. Jesús lo dijo, que Él ya no habitaría en templos hechos de manos de hombres. Este es un lugar nada más para reunirnos nosotros. Para reunirnos, pero, y decimos, ¿y para dónde va, hermano? Voy para la iglesia. Pero la iglesia, hermano, no es este lugar, somos nosotros. ¿Lo entendemos, hermano? Voy para el templo, voy para la casa de Dios. Pero la iglesia somos tú y yo, donde vive el Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, este fruto, mis amados hermanos, ya dijimos que es uno solo, es un racimo, hermanos, que consta de 9 virtudes gloriosas que nos facilitan el camino, el andar en el Evangelio, de los cuales vamos a tratar cuál es, hermanos, el desempeño y cómo se comporta el creyente teniendo cada uno de ellos. Y este consta de 3 grupos. Oiga bien, de 3 grupos. Así como, mire, todo lo que Satanás trata de imitar, él no inventó nada, hermano. ¿Sabía usted que Satanás no ha inventado nada o no hace nada? Sino lo que él es un imitador. Por eso usted no anda imitando a nadie porque se hace seguidor de él. Y a su nombre, hermano. Eso es allá en El Salvador. Recuerdo cuando íbamos a la doctrina el día domingo, una vez el maestro dijo, es que el diablo no solo cosas feas hace, dijo él. Y se me quedó y era un niño, dijo, cuando Dios hizo la tortolita, el diablo hizo el pijullo, dijo. Y a mí se me quedó y yo lo aprendí así. Pero ahora en la Biblia me doy cuenta que Satanás no ha hecho nada. Aunque usted vea feo el pijullito, lo hizo Dios. Y a su nombre. Así que, hermanos, recobre ánimo. Alguien adora al Señor. Alguien glorifica a Dios, hermano. Recobre ánimo en Cristo, hermano. No se sienta mal que usted es creado a imagen de Dios. Se pusieron contentos los hermanos. Y a su nombre, hermanos. Dios es bueno, ¿verdad? Entonces, mi amado hermano, este fruto consta de 3 grupos que tratan con Dios. Oiga bien, con el prójimo y con nosotros mismos. O sea, de estas 9 virtudes están repartidas en 3 por cada grupo y cada una de ellas tiene una dirección en el trabajo que ejecutan viviendo en nosotros. Creyente, ahora bien, vamos a entrar al primer grupo. Que en el primer grupo tenemos, dice que el primer grupo contiene 3 virtudes. En su expansión general consta de 3 dimensiones: hacia Dios, hacia el prójimo y hacia nosotros mismos. Estas 3 virtudes capacitan para una santa comunión con Dios. Y ellas son amor, gozo y paz. Ahora bien, yo pregunto, ¿cuántos tenemos el amor de Dios acá? Pero ahora usted se va a quedar atónito cuando escuche lo que tiene que escuchar hoy. Porque a veces confundimos y no nos damos cuenta que hay 3 clases de amor. ¿Cuántos sabían eso?
Así que, hermana, jovencita, no te quedes, ¿verdad? Es que el hermano, con el amor que Dios ha derramado en él, es tan, pero tan amoroso que están. No, mano, él lo que anda buscando es otra clase de amor la que tiene por usted. No es el amor de Dios. Y a su nombre, hermano. No es el amor de Dios. El amor de Dios es diferente. El amor de Dios, oiga lo siguiente, ama sin esperar recibir nada a cambio, hermano Esther. Ese está como aquel joven que le pidió un beso a su novia y le dijo, por un beso suyo sería capaz de bajar una estrella. Y ella le dijo, cuando me la traiga, entonces le doy un beso. Pero eso era, hermanos, imposible, ¿verdad? Él le dijo, soy capaz de hacer todo. Pero, hermanos, él podía, hermanos, mire, esforzarse en hacer todo, pero con un solo fin, que él lo que quería es dar un beso. Pero no era porque en sí, ¿verdad?, el amor lo moviera, el amor de Dios estoy hablando, sino que el amor por lo que él quería obtener. Es un amor que quiere o recibe algo a cambio. Y el amor de Dios, ese es un amor desinteresado. Ahora bien, ¿qué hace el amor de Dios en nosotros, la iglesia? Hace, hermano Javier Martínez, que usted me ame sin conocerme. Hermano, yo me quedo anonadado muchas veces cómo es que Dios obra en nosotros y cómo es que llegamos a sentir eso que no lo podemos ni explicar. Porque el amor de los seres humanos se puede explicar. Alguien dice que cuando alguien se enamoró y solo vio a una persona, es que siento que la amo, dice, siento. ¿Y cómo es que siente? Siento que se me mueve mariposas. No sé si tiene un jardín volando mariposas en el estómago, pero dice que lo siente. Pero el amor de Dios no se puede explicar, hermano Isaac. Es algo que uno dice, pero ¿cómo puede ser posible que esta persona sin conocerme muestre esta clase de amor hacia mi persona? Y él no espera nada a cambio de mí. Eso se llama el amor que Dios ha derramado en nosotros, que nos hace amarnos y amarnos hermanos, y que usted diga, yo te amo en el amor del Señor, no en mi amor. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Que aquí nosotros nos amamos en el amor del Señor. Eso es el amor que se debe manifestar en nosotros, la iglesia. Ya de allí las otras tres clases de amor se manifiestan en los individuos, en los seres humanos, en las familias, en los novios, en los padres, en todo eso se manifiestan las otras tres clases de amor. Pero el amor de Dios se manifiesta en esta vivencia como hijos de Dios, que nos amamos, hermanos, sin esperar nada a cambio. No lo conocía. ¿Y sabe qué hizo conocernos? Que el día cuando usted le abrió su corazón a Cristo, vino y derramó su amor en su vida. Y entonces usted ya empieza a sentir ese afecto por los hermanos, aunque no los conoce, pero usted quiere saludarlos, quiere caminar con ellos, quiere adorar junto con ellos, se quiere sentar junto con ellos, pero no está pensando en otras cosas, sino que en eso. ¿Y cómo es esto? No lo sabe explicar. Ese fue el amor que Cristo derramó allá en la cruz. Que aún estando en medio de sus verdugos, martirizando su vida, Él les amó. Y Él dijo, Padre, no les tomes en cuenta sus pecados. Ese es el amor en los hijos de Dios, que aunque vea la falta en su hermano, Él no se lo toma en cuenta. Él lo sigue amando tal como Él es. Alguien dice amén. Pero si usted, cuando alguien le comete un agravio, ya no siente que lo ama, lo que usted estaba era confundido que lo amaba. No es que tenía el amor de Dios en ustedes. ¿Cómo puede ser que un creyente, cuando un hermano le hizo un agravio, hasta allí dejó de amarlo? A Cristo le hicieron muchos agravios y lo siguió amando hasta el fin, hermano. Y nos sigue amando hasta el día de hoy, hermanos maros. ¿Cuántos alaban a Jesús? Alguien dice amén a eso. Ese es el amor de Dios en nosotros.
Ese es el amor, hermanos, que el apóstol Pablo quiso explicarles a la iglesia de Corinto. Allá en su carta, en su capítulo 13, cuando les dice lo siguiente, hermanos, mire, porque nosotros confundimos mucho el término amor. Qué amoroso, cuánto amor tiene el hermano. Él deja de comer por darle comida a otros. Qué buena gente, qué amor de hermano. Pero ese amor, hermano, no es el amor de Dios. Qué dadivoso el hermano. Pero más tarde vamos a hablar de eso. El apóstol Pablo dijo, si yo hablo lenguas, profetizo, pero si yo no tengo amor, ¿de cuál amor hablaba él? El amor de Dios. Nada soy. Él dijo lo siguiente, si yo diese mi cuerpo para ser quemado a favor de alguien, pero si yo no tengo amor, o sea, eso puede ser que esa persona, podemos verlo como que esa persona amaba mucho, que dé su vida, y yo diga, voy a dar mi vida, pero perdonen la vida al hermano. ¿Alguien lo puede hacer? El apóstol Pablo dijo, si yo doy mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, parece ser que es una obra de amor esa, ¿verdad? Pero no es amor. Y ahí en adelante él empieza a decir, sería como un metal que resuena, un címbalo, y da todas las características él. Pero ¿será posible que nosotros podamos eso? Si tenemos el amor de Dios, podemos amarlos. O sea, aquí en la iglesia que muchas veces, hermanos, andan enemistados los hermanos y se reconciliaron, pero nunca se quieren sentar juntos. Yo todavía, lo que ellos hicieron la paz de los seres humanos, la paz de este mundo, pero no la paz de Dios. Alguien glorifica a Jesús. O sea, es algo muy extraordinariamente, profundamente de entenderlo, todo lo que es capaz de hacer el fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Hay gente que ha dicho lo siguiente, oiga bien, es que ya ese hermano es como, parece que está como tonto, dicen. ¿Cuánto le hacen y todavía lo sigue amando, hermano? Lo que no entiende es que esa persona tiene el amor de Dios. Alguien alaba a Jesús, hermano. Y hay gente que lo ha dicho así. Es que hacen y deshacen con él y todavía sigue ahí. Es que no puede entender que él tiene el amor de Dios. Y el amor dice que todo lo soporta. ¿Cuántos glorifican a Cristo, hermano? Todo lo soporta. Que hablaron mal de mí, ustedes, y los sigo amando. No, pero aquí nadie habla mal de mí. Por eso es que los amo. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Esa es la bendición que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Eso es lo que Jesús dijo, yo le voy a rogar a mi papá que Él nos lo envíe. Y a través del ruego de Cristo Jesús, por eso, mi amado hermano, cuando vengamos aquí a la iglesia, no demos el mérito nada más, hermano, démosle mérito al Espíritu Santo, demos mérito a Jesús, cada quien, hermano, en su lugar, la obra que ellos han llevado a cabo para nuestra redención, glorifiquemos, honremos, hermanos, a cada uno de ellos. No es que ellos se incomoden cuando usted glorifica al Espíritu Santo, solo al Hijo, solo al Padre. Hermano, pero ¿se recuerda usted que el apóstol Pablo cuando lee, él dice, él habla del Padre y dice, y habla del Espíritu Santo, habla de Jesús. O sea, le da el mérito a cada uno de ellos porque cada quien hizo una obra tan gloriosa en nosotros. Oiga, el Padre, Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Ya por usted y por mí la Escritura nos deja en claro que no había nada por nosotros, pero el Padre, como nos amó, buscó los medios, dice que nos dio a su Hijo Jesús. Nos dio a su Hijo. ¿Qué clase de amor es ese, hermano Walter? Que nos dio a su Hijo Jesús. Y nos dio a su único Hijo, a Jesús. ¿Cuánto nos amó Jesús? Él dijo, si yo me voy y los dejo huérfanos, ellos van a perecer. Pero yo le voy a decir a mi papá que envíe al Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Él es Dios. Y que ahora no camine por días con nosotros, que viva en nosotros, para que nos guíe a la verdad y a lo justo. Bendito sea el nombre del Señor.
Así que ese es el amor a Dios, hermano. Pero también el gozo. Nosotros hablamos del gozo, ¿verdad? ¿Cuántos tienen gozo aquí? Pero no es de aquel gozo, hermano, cuando me está yendo bien. Hay creyentes que están con gozo aquí en la iglesia, pegan su danzadita cuando les está yendo bien. Cuando le subieron el salario, cuando tienen un mejor empleo, cuando la novia le dio el ok. Todo eso trae gozo, pero ese no es el gozo de Dios. Ese no es el gozo de Dios. El gozo de Dios es aquel que aún, hermano, las cosas se nos han puesto en contra, todo a nosotros, pero aún con ellos seguimos teniendo gozo. ¿Cuántos glorifican a Jesús? Ese es el gozo de Dios, que aún todavía, Job dijo, aunque esté deshecha está mi carne, pero yo lo he de ver a Él. Hermanos míos, ese es el gozo de Dios. Por eso que el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Diga conmigo, el gozo de Dios es el que me fortalece. Creyente que tiene el gozo de Dios en su vida como el fruto del Espíritu, él va a tener gozo cual sea la circunstancia de la vida. Y a su nombre. Ay, que me pusieron disciplina, se me fue el gozo. No, sigue con gozo en disciplina. Creyentes en disciplina tienen que estar aquí sentados en la primera fila, hermano. Pero ¿sabe por qué ahora no le damos disciplina a los creyentes con frecuencia? Porque se les va el gozo, y no solo el gozo, sino que se van de la iglesia. Es difícil, hermano. Pero el creyente que tiene el gozo, hermano, se alegra cual sea la circunstancia de la vida. Ese es el gozo de Dios. Y no el gozo temporáneo de las cosas que cuando se terminan, hermanos, caminamos ahí. ¿Qué le sucede, hermano? No tiene gozo ahora. Se le fue el gozo porque lo dejó la novia, se le fue el gozo porque perdió el trabajo, porque el pastor me llamó la atención o me corrigió algo. De todo se le va ese gozo de que tenemos entre nosotros alimentado por las cosas temporales de esta vida. Pero el gozo que viene de Dios, ese gozo, diga conmigo, permanece para siempre. Y a su nombre. Usted ha visto creyentes que usted sabe lo que están viviendo, pero siempre los ve contentos. Porque el gozo del Espíritu Santo está en ellos. Seguimos hablando, la paz. ¿Cuántos tenemos paz en nosotros? Pero no esa paz, hermanos, terrenal. Porque hay una paz, hermano, ¿qué es eso? Bueno, que yo dije el otro día que cuando Jesús dijo las siguientes palabras, en cuanto dependa de vosotros estar en paz. O sea, esa es una consecuencia. Por ser hijos de Dios, debemos de vivir en paz con los demás. Es aquí en la iglesia, hermanos, que estamos enemistados a veces y no los hablamos con los hermanos y estamos aquí en la iglesia siempre. Pero como no está la paz de Dios en nosotros, seguimos así. Pero en aquel creyente que tiene la paz como fruto del Espíritu, no puede, no se halla, no se encuentra un día en la congregación enemistado con alguien. ¿Alguien dice amén? No haya cabida en su corazón un día en el culto enemistado con alguien. Hay algo que le está martillando cada día y le está diciendo, mira, ¿y por qué no haces la paz? Y lo estamos moviendo, haz la paz, reconcíliate con tu hermano. No se siente bien. Esa no es la paz que usted hace, ¿verdad? La que dije hace un momento, que se reconcilia para que los demás vean, pero ya no se sienta juntos ni lo saluda. Mucho menos invitarlo a un café, ¿verdad? Pero el que tiene la paz de Dios, por eso es que la paz de Dios que nos es dada como el fruto del Espíritu Santo, es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que no la podemos entender. ¿Cómo es que el hermano me ha hecho tantas cosas feas y yo siempre siento ese amor por él? ¿Ah? ¿Alguien dice gloria a Dios? Eso no se puede, hermanos, entender porque sobrepasa todos los entendimientos. La gente dice, todavía sigue amándolo allí, ¿ve? Y tanto que le han hecho, porque no se puede entender, porque sobrepasa el entendimiento de los seres humanos. Esa es la paz que Dios ha derramado en nosotros. ¿Y cuántos tenemos la paz de Dios, hermano?
¿Y por qué? Que cuando hermano se disgusta con su hermano, mire, le cuesta. Y ahí anda hablando por doquiera de él. Anda llorisqueando y a todos le anda contando lo que le hizo fulano. Pero si usted tiene el amor de Dios, usted sabe lo primero que va a hacer. Glorifican a Cristo, hermano, que nos ha dado este gran regalo. Rogó al Padre para darnos este gran regalo a nosotros, para que conviva con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermano. Y esto facilita el camino a los hijos de Dios. Pero los que no lo tienen, se les convierte en un camino difícil de caminarlo, hermano. En un calvario, hermano, como dice el hermano aquí. Diga conmigo, Dios es bueno. Paz con Dios, hermanos. El amor es el primogénito de estas tres virtudes. Es el primero que manifiesta. Nadie puede decir que tiene amor y las otras no las tiene. Tiene que tener el racimo completo. Diga gloria a Dios. Tengo que tener el racimo completo, hermano. Porque no es solo en parte, es todo o nada. Amén, hermano. Eso es lo mismo, como Dios nos dice, ¿verdad? ¿Me amas de todo tu corazón o nada, hermano? Así es. Tienes el amor de Dios en tu vida, es que van a estar los otros. De allí es que brota, parece como que es el semillero, hermano, que de allí brotan todos los demás. Con la experiencia de tener el amor de Dios en nosotros. Denle un aplauso a Cristo Jesús. El fruto del gozo, diga conmigo, es un deber del creyente, hermano. Y ese creyente que tiene el fruto del gozo de Dios en su vida, ese creyente, la Biblia nos motiva y nos aconseja. Ese creyente nunca va a andar con cara de general, hermano. Oiga lo que el apóstol Pablo dice en esta ocasión. Filipenses capítulo 4, verso 4, por favor, hermanos. Filipenses capítulo 4, verso 4, vea usted el comportamiento de un creyente que tiene el gozo. Dice, regocijaos en el Señor algunos días. Siempre, cual sea la situación, siempre regocijado. O sea, esa palabra regocijo es contento, felices, con gozo, con alegría. Otra vez os digo, o sea que es sí o sí, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es tienes gozo o no tienes gozo? Ese consejo está allí para aquellos que tienen el gozo de Dios. El gozo de Dios a raíz de esa comunión con el Padre que nos ha dado este regalo precioso. El segundo grupo abarca otras tres virtudes que guardan especial relación con nuestro prójimo. Con nuestro prójimo, hermanos. Los primeros tres, hermanos, nuestro comportamiento siempre es veraz, seguro, certero, siempre para con Dios. El creyente tiene amor, gozo y paz, siempre está contento, cual sea la situación, ama a Dios, adora a Dios en cada momento y siempre vive feliz diciendo que Él es su Salvador. Ahora bien, el creyente en el segundo grupo que tiene estas tres virtudes que componen el segundo grupo, siempre está feliz con su prójimo, cual sea la situación. Bien fuerte esto, hermano. Y qué difícil estar feliz con los demás, ¿verdad? Cuando me cae gordo, dicen los hermanos. No lo puedo tolerar. Allá en El Salvador decía, yo no trago a ese hermano. O sea, que se lo querían tragar, hermano. Ya he visto gente traga gente, hermano. Ni ocupan café para tragarlo.
ese hermano no lo puedo tragar, hermano. Uy, parece que a todos los demás ya se los tragaron, porque a ese es que no pueden tragarse, hermano. ¿Cuántos alaban a Jesús? Hay muchos que ya están tragados, ya viven en el estómago del hermano y hablan de él todos los días. Sí, porque de él hablan todos los días, porque como lo andan allí adentro y de lo de adentro hablan todos los días y a ese no lo pueden tragar. Eso decía en El Salvador un dicho, no lo busquen en la Biblia, no dice la Biblia eso. Pero es un dicho que decían para cuando queriendo dar a entender que a ese hermano les caía gordo. Y el segundo grupo consta de paciencia, benignidad y bondad. Y ahora vamos a entender cuál es el comportamiento de cada uno de este fruto, no estos, este fruto en la vida del creyente. Paciencia. ¿Cuántos tienen paciencia aquí? Pero no es esa paciencia que alguien dijo así, mire, en un minuto de estar en ese problemita o en ese lleva y trae o en esa discusión, ya me agotaste la paciencia. Esa no es la paciencia como fruto del Espíritu, porque la paciencia que viene a raíz del fruto, esa nunca se agota, hermano. Esa no se agota, hermano Manuel. ¿Y cómo es posible? Ya me agotó ya me hartaste, le dicen, ¿verdad? O sea, son las formas que nosotros empleamos. Y yo siempre he dicho, hermano Isaac, que si fuera en el tiempo del rey Salomón, los escribe como proverbios. Sí. Esos son los dichos que nosotros a diario decimos para dar a entender una verdad con otro nombre. Pero para expresar una verdad que es la que nosotros queremos presentarle a la gente. Y a su nombre, hermano. Paciencia. La paciencia que viene a raíz del fruto del Espíritu Santo es la misma que Jesús tuvo aún con Judas andando en su mismo equipo. Pregunto, ¿será que Jesús sabía que Judas lo iba a entregar? Amén. Le tuvo paciencia. Hasta el último día que él decidió, la Biblia dice que lo amó hasta el fin. O sea, lo amó no solamente, pero ahí estaba el primer fruto. De allí todo lo demás se derivaba de eso. Le tuvo paciencia hasta el final. Aunque hizo cosas que no cualquiera tolera, que no cualquiera soporta, pero le tuvo paciencia hasta el fin. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que mi amado hermano, aunque no podamos explicar lo que es la paciencia que viene a raíz del fruto del Espíritu por la vivencia que tenemos con Dios, hermano, aunque usted no lo sepa explicar, hermano, pero trate de alimentarlo en su corazón cada día. Padre bueno, mira, pero háblele a Jesús así como habla con los hermanos. Aquí hay gente bien comunicativa entre nosotros, hermano. Bien expresiva, dice el hermano, pero ¿por qué no nos expresamos así con Dios? Mira, Señor Jesús, te ruego, Padre eterno, por los méritos de tu Hijo Jesús, que dio la vida por mí en la cruz, te ruego. Hermano, cuando usted al Padre le menciona y le dice, por los méritos de tu Hijo Jesús, el Padre inmediatamente se conmueve, el amor de Padre se conmueve y dice, mi Hijo me lo está pidiendo en el nombre de mi Hijo Jesús. Y cuando le pedimos algo en el nombre de su Hijo Jesús, el Padre no puede resistirse. Dígale, yo ya siento que en mi humanidad no tengo la paciencia que necesito, pero tu Espíritu Santo me puede dar de la paciencia suya, Señor, con esa paciencia que usted soportó a los seres humanos cuando estuvo aquí en la tierra. Dámela, Señor, la necesito hoy con mi hermano, mira. Y usted cree, ¿por qué no lo expresamos así con Dios? Así el Señor nos entiende, hermano mío. El Señor no le va a decir, pues, ay, ve cómo te las arreglas. No, pero el Padre cuando ve que buscamos su ayuda, el hermano se compadece de nosotros, de nuestras debilidades. ¿Cuántos dicen amén y le dan un aplauso al Señor? Ese es el Dios que adoramos, hermano.
Es por eso que Él envió su Espíritu Santo a vivir en nosotros, para que nos capacitaran en todas las áreas para amar al prójimo. No es fácil amar al prójimo si no tenemos el fruto del Espíritu Santo, hermano. Amén, amados hermanos, porque el fruto del Espíritu Santo en toda su dimensión, hermanos, va a tener todo lo que necesitamos en nuestro diario vivir. Va a haber un momento usted necesita amar al hermano, usted necesita tenerle paciencia al hermano, pero como el fruto es uno solo, sabe cómo arreglárselas. Y a su nombre. ¿Cuántos han tenido la experiencia que sienten y lo han dicho quizás? Ya la paciencia se me agotó. Ahora va a ver quién soy. He tenido experiencia de ver creyentes decir lo siguiente: si esto me lo hubiera hecho cuando no era cristiano, hermano, pero ya ellos están diciendo lo que ya tienen. Eso no es que en el momento, eso es lo que tienen dentro del corazón. La paciencia como fruto del Espíritu no va a decir eso. Va a decir, no importa lo que el hermano haga, pero yo sé que es una obra perversa del enemigo en la vida del hermano. Yo lo sigo amando. Y yo no se lo tomo en cuenta. Hermano, siéntase feliz, siéntase en libertad, hermano. Yo siempre le amo, hermano. Yo sé que Dios nos va a ayudar. Y le habla palabras bonitas. Y el hermano dice, entonces que la Escritura efectúa aquello cuando dice, haciendo esto, ¿alguien sabe de ahí en adelante lo que dice? Cuando nosotros hacemos esas acciones en los hermanos, dice que ascuas. ¿Y qué eso sería ascuas de juego? Que le metemos juego a los hermanos, ¿verdad? No es eso, hermano. Hacemos que los hermanos se sientan, hermanos, culpables de juicio a sí mismos. Porque dice el hermano, qué injusto soy. Qué injusto he sido con el hermano y él cómo se comporta. Él no merece que yo sea así con él. Y eso, hermano, hace que ese creyente venga arrepentido y le dice, hermano, perdóname. He sido injusto contigo. Sé que tú no mereces que yo me comporte así contigo. Eso solo lo hace, diga conmigo, el Espíritu Santo en nosotros. ¿Le da un aplauso al Señor? Esa riqueza la tenemos nosotros los hijos de Dios. Por eso es que yo les digo, hermanos, que sin esto, como evangélicos, como creyentes, como hermanos, como usted se llame, se nos va a hacer difícil sin la vivencia del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo es el poder de Dios manifestado para facilitarnos este caminar, esta travesía en este mundo para llegar a vivir una eternidad con el Hijo de Dios. Le da un aplauso a Cristo, hermano. Paciencia, ¿verdad? Así que la paciencia del fruto del Espíritu no se colma, no se termina. Esa seguirá en nosotros hasta el final de los días de nuestra vida o hasta que Cristo venga. La paciencia seguirá en nosotros. Y a su nombre, hermano, seguiremos esperando en el Señor, sea cual sea la situación. Benignidad. O sea, debo decirle que la paciencia ayuda a soportar. Oiga bien, y con esto, hermanos, le damos un broche de oro a la paciencia. Mire, la paciencia ayuda a soportar, oiga bien, a soportar sin rencor vengativo. O sea, pero cuando no hay paciencia, nos volvemos rencorosos y siempre andamos buscando la oportunidad de la venganza. Pero cuando está la paciencia en nosotros, soportamos todo sin rencor y sin buscar venganza. Amén, amado. Él me la hizo, pero no sabe. Esos solo son los creyentes sin el Espíritu Santo, que dice así. Esa se la tengo guardada, dice. En el momento se va a dar cuenta la venganza. Pero el que tiene la paciencia del Espíritu no busca, no se llena de rencor ni busca venganza, hermano. Y eso va sobre la conducta perversa de otra persona hacia nosotros. Ahora vamos a hablar de la benignidad. ¿Cuántos son benignos aquí? ¿Cuántos tienen el fruto de benignidad? Bueno, algunos que ya ni saben qué es eso, ¿verdad? Pues ahora se va a dar cuenta los que tienen el fruto de la benignidad aquí en nosotros, entre nosotros.
¿Cuántos alaban a Jesús? Dice que benignidad viene de una raíz que significa, y esto va para aquellos que no les gusta hacer nada en la iglesia, dice que significa ser útil. ¿Cuántos se sienten útil en la obra del Señor? Dije útil, no inútil, hermano. Porque hoy en día hay más gente que se siente inútil en la obra que útiles. Si yo para nada, a nada vengo a la iglesia, solo me siento y me voy. Ni me acuerdo de qué predicaron. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero esa es benignidad. Aquel creyente que se siente útil en la obra del Señor no se siente menos que nadie. Se siente útil y servicial. ¿Cuántos creen que usted es muy servicial en esta obra? Una cosa que ese sea el fruto de benignidad, que usted lo tenga, y otra que no. Porque hay muchos ahora en día, hermanos, hay que rogarles para que hagan algo en la iglesia. Pero el creyente que tiene el fruto de benignidad, él se siente tan útil en la obra del Señor que él, hermano, no espera que nadie le diga lo que hay que hacer. Él busca qué hacer. Aquí en la iglesia hay mucho que hacer, hermano. Pero es que nadie me dice lo que tengo. No, es que él busca qué hacer. Se siente tan útil, tan servicial, hermano mío, que es imposible que alguien le pida ayuda y él no diga, gloria a Dios, qué oportunidad me da, Señor. Pero ¿qué escuchan nuestros líderes en la iglesia decir? Fíjate que no estoy seguro. Ahí le aviso, hermano. No sé si voy a venir temprano del trabajo, no sé si me va a quedar tiempo. Esas son las quejas de nuestros líderes. Acá que es la respuesta que reciben de los hermanos. Pero el que tiene benignidad como fruto del Espíritu Santo se siente tan útil y tan servicial en la obra del Señor que si nadie lo pone a hacer algo, él busca. ¿Usted cree que el líder de Ujieres o los Ujieres que están en servicio ahorita mismo se van a enojar, hermana Sandrita, con usted, que al terminar vean que usted agarra una escobita y dice a limpiar los baños? ¿Cree que se enojan los hermanos? ¿Qué dijera usted, hermano? ¿Qué dijera que usted sabe que es usted el que tiene que hacer el trabajo y la hermana se le adelantó y no estaba de turno ahora? Ese es el creyente que tiene benignidad, hermano. O sea, el que no entendía qué significa, hermano, porque en la obra del Señor se necesita gente que quiera servir. Y ¿sabe quién es el que pone eso en nosotros? El fruto del Espíritu Santo llamado benignidad. ¿Cuántos alaban a Cristo? Ahora todos nos volvemos con el fruto de benignidad aquí, ¿verdad? No hay muchos aménes, ¿verdad? Ese es el único fruto que yo no quiero, dicen otros. Bondad. Yo creo que este sí muchos lo saben identificar. ¿Cuántos son bondadosos aquí? ¿O tienen bondad, la bondad del fruto del Espíritu Santo? Y ahora va a entender en qué se manifiesta, cómo aflora el fruto de bondad en nosotros. ¿Alguien que me quiera decir algo? Ahora bien, si no lo sabemos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a aplicarlo? Pero el fruto de bondad tiene muchas oportunidades y que cuando no está el fruto, hermanos, no se sabe qué hacer. Pero cuando está el fruto, inmediatamente le dice, le da dirección a lo que debe de hacer. Entonces alaban a Jesús. Ahora bien, bondad, el fruto de bondad se ejercita en el trato con las personas. Pero no esa manera vana, ¿verdad? Que usted le habla con tanto cariñito a la gente, pero por detrás, mano. No es eso, hermano. Que hay gente que, hermano, le habla con tanta, ¿cómo le decían en El Salvador una palabra? No, bueno, no sé si son las mismas,
pero tiene tanta labia, decían. Y meloso también. Yo no sé, ¿verdad? Pero son dichos que para poder dar a entender eso. Tanta labia, pero que mire, es peligroso, viera. Y eso era Judas, hermano. Eso era Judas. Usted ve que Judas hasta ahí. Mire, hasta metía el pan con Jesús. Tanta cariño y amor que le mostraba, pero por detrás, hermano. Saber cuánto, ¿verdad, Judas, aquí en la iglesia? Hermano, yo le tengo más miedo a creyentes que andan con tanta dulzura ahí que aquellos que no son tan expresivos, hermano. Hay gente que no es tan expresiva y expresa lo que dice y hace lo que expresa. Y hay gente que son tan melosos que nunca ejercitan la melosidad que le dan a uno. Nunca le dan a probar ni con el dedo un poquito de la miel que le expresa. Bien difícil. Dele un aplauso a Cristo, hermano. Así que la bondad se ejercita en el trato con las personas necesitadas. Cuando hay una necesidad, el que tiene bondad no puede hacer oídos sordos. Con las personas necesitadas, con los pobres, con los enfermos y con los niños huérfanos, con las viudas, o sea, con toda la gente que padece necesidad. Allí se manifiesta el fruto de bondad. Esta gente no puede decir o cerrarle la puerta de ayudarle, de darle un vaso de agua, de darle una comida, de darle una ayuda a la gente que padece necesidad. Esa es la bondad, hermanos. Por eso que, ¿quién me quiere decir dónde Jesús mostró la bondad en una ocasión, hermano? Jesús la mostró en muchas partes de la Biblia, hermano. Algo como lo siguiente, dice que ya la gente había estado 3 días de camino con Jesús y dice que Jesús vio a la multitud que era grande y dice que tuvo compasión de ellos y dijo, esta gente si se regresa a su casa, así como están, se van puede ser que se mueran por hambre en el camino. Y dijo, les vamos a dar de comer antes de despedirlos. La bondad de Dios se manifestó allí, les dio comida porque ellos tenían hambre, hermano. ¿Cuántos alaban a Jesús? Así que allí se manifiesta la bondad. ¿Cuántos pueden identificar bondad en su vida, hermano? Ya están pidiendo otra vez para esos necesitados. Que nunca se muere ese enfermo y tanto que piden por él, dice. No, hermano, el que tiene el fruto, hermano, no le da problema a eso. En ellos ve una oportunidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a su nombre, hermanos. Tercer grupo, ya terminamos. Ya veo que ya se me están durmiendo, hermano. Tercer grupo. El tercer grupo contiene otras 3 virtudes con relación hacia nosotros mismos. Y son el broche de oro en el carácter del creyente. Y número 1 es fe, mansedumbre y templanza. ¿Cuántos sabemos cómo opera la fe, la mansedumbre y la templanza en la vida del creyente? Hermano, es tan importante esto en la vida del creyente, por lo cual, hermano, mire, por la falta de fe, ¿qué les dijo Jesús en una ocasión? Como no tienen fe ustedes, miren cómo están ahí amedrentados y asustados. Pero el creyente que tiene fe, la fe es muy esencial en la vida del creyente, hermano. Decía una hermana en la clase que la fe del creyente no es que está en la iglesia para ganarse un lugar en el cielo, sino que la fe nuestra es que ya ese lugar está en el cielo para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que ya ese lugar lo tenemos en el cielo? Y no es que estamos trabajando para que lo construyan, hermano. Ya está. Y a su nombre, hermanos. Así que esta fe, hermanos, que viene como
el fruto del Espíritu, yo quiero decir algo, mire, cuando el apóstol Pablo enseña a la iglesia acerca de los dones del Espíritu, aparece también el don de fe. Pero el don de la fe es usado en momentos determinados, no todo el tiempo. Pero el fruto de la fe, ese es para toda la vida. Por eso es que esta fe es llamada la fe que vence al mundo, que vence toda adversidad. No, hermano, no se agota, no se termina, hermano. Pero cuando es el don, ¿cuántos tienen un don aquí? Yo estoy seguro que todos ustedes tienen un grande don, hermano. Míreselo allí. Todos ustedes tienen, pero el don a veces no todos lo tienen. Y a su nombre, hermano. Así que el fruto de la fe es muy importante. Con el fruto de la fe se vence la adversidad, hermana Sandrita. Se vence a este mundo. Se vence en las pruebas. En todo, porque no se agota, porque es un fruto que está, diga conmigo, en mí. Por eso que estas tres virtudes operan en nosotros mismos. Y son tan esenciales que nos ayudan a mantenernos firmes en este caminar en el Evangelio. Creyente que no tiene fe, en un momento determinado usted ya no lo ve en la iglesia. No lo ve en la iglesia. Porque la situación adversa que le llegó lo hizo perder la fe y se fue. Porque esa era una fe ficticia que tenía, pero no era la fe del fruto del Espíritu. ¿Cuántos alaban al Señor? El que tiene fe, hermanos, aún en los momentos más adversos están seguros que verán a Dios. Job, hermanos, en su ruina y en su miseria tenía la seguridad que iba a ver a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aunque deseche hasta mi carne, dijo él, sé que le voy a ver. Y lo vio, ¿sí o no? Él lo vio, él lo testifica ya por los capítulos 42, parece. Él dice, de oídas te había oído, pero seguía creyendo en mi fe que te iba a ver. Pero ahora se realiza la realidad de la vida, porque ahora mis ojos, dijo él, te ven. Y a su nombre. Un día veremos porque tenemos fe en él, que lo que él ha dicho no falta, debo decir. Fe. Y esto dice que tiene el sentido de, mire, hermano, usted me va a entender, creyentes que no son fieles a la iglesia o a la congregación no tienen fe. Porque la fe tiene un sentido de fidelidad. ¿Dónde están los fieles de la iglesia? Y no estoy hablando solo del diezmo, hermano. Cuando decimos fidelidad, solo diezmo, piensan los hermanos. No, fiel a la iglesia en todo, en sus actividades, en el congregarnos, en sus ayunos, en sus vigilias, en todo lo que hacemos es fiel. Eso es fe. Ese es el sinónimo de la fe, hermano. Fidelidad. Fe tiene el sentido de fidelidad, por lo que una persona es digna de credibilidad. Oiga, una persona que nadie le tiene confianza es porque un creyente que no tiene fe, hermano. Porque no todos los creyentes son dignos de confianza, hermano. Hay unos que no. Es digna de credibilidad y de fiar. Pero no es que le estamos dando de fiado a los hermanos. A los hermanos no les dé de fiado porque no pagan, hermano. Tengan cuidado. ¿Cierto, hermano? Porque aquí muchos cogieron Biblias fiadas y no las pagaron. No sé por qué el Señor lo trajo, pero es recordatorio para algunos. Se le dañó la libreta a la hermana y esperando que le pagaran y nadie le pagó. Sí. Salió, hermanos, de Dios para usted y recíbalo, porque no está escrito en mi libro. Sí, porque eso es la fe. Es digno de fiar, o sea, de confianza, hermano. Que lo que Él habla, lo hace. Tan difícil, hermano, cuando a usted le dicen una cosa y hacen otra cosa. Eso incomoda lo humano del creyente, hermano.
Eso se torna en creyentes de doble ánimo. Pero los hijos de Dios son creyentes sin doblez, dice la Escritura, hermano. ¿Ha leído usted eso? O sea, que lo que dicen, hacen. Eso es la fe en nosotros. Digno de credibilidad, digno de fiar, pues se dice en lo que se declara y en lo que promete. Ese es un creyente de fe, hermano. Amén. Mansedumbre. ¿Cuántos mansos hay aquí? La Biblia dice que había un hombre tan manso sobre la faz de la tierra y se llamaba Moisés. ¿Cuántos han leído eso? Moisés era un hombre tan manso, pero nosotros rápidamente lo forramos y le decimos, pero no. Pero eso no existe, hermano. O sea, lo hace ver, pero no es que sea. Y a su nombre. Si una persona tenga mansedumbre no quiere decir que sea, ¿verdad?, juguete de todos los demás. Y a su nombre, hermano. Ese es el fruto del Espíritu Santo que nos ayuda, mi amado hermano, a mantenernos. O sea, mansedumbre es una virtud tan difícil por la tensión, hermanos, que a veces trae a la vida del creyente. Porque, hermanos, mire, mantenerse sobrio en medio de la adversidad no es fácil, hermano. El creyente que nos transformamos, hermano, hasta de rostro cambiamos. Ponemos pálidos, nerviosos, de toda manera. Es difícil por la tensión, por la impulsibilidad y la cobardía. Dice que la cobardía no tiene nada que ver. Él no es porque sea cobarde que usted lo ve tan manso. No, hermano. No tiene nada que ver ni porque sea débil. No tiene nada que ver con debilidad. Es porque hay un fruto en él que sabe manejarlo en los momentos cuando tiene, hermanos, que usarse. ¿Cuántos alaban a Jesús? Eso es, hermanos, mansedumbre. Así que tenga cuidado con los creyentes que usted ve tan mansos en la iglesia, hermano. No son mensos como muchos allí dicen, hermano. Ni son cobardes, hermano. No, hermano. Sino que el fruto está en ellos y los hace comportarse así. Pero ellos saben cuándo actuar, saben cuándo no deben de actuar, hermano. Y a su nombre. Esa es la gran bendición que tenemos. Y se manifiesta con la disposición de ceder el derecho por amor a los demás. Él tiene la razón, hermano. Déjelo tranquilo, él tiene la razón. Aunque no la tenga, se la dan por amor a ellos. Pero qué difícil, ¿verdad? Es que un ego elevado, como decíamos hace algún momento con los líderes, no santificado, le ceda el derecho a los demás cuando no lo tienen, ¿verdad? ¿Será posible eso, hermano Isaac, ceder el derecho a los demás cuando no lo tienen? Pero cuando hay mansedumbre, se cede el derecho a los demás, aunque no lo tengan, pero se hace por amor a sus almas. Denle un aplauso a Cristo, hermano. Eso es lo que hace que una iglesia se mantenga unida, se mantenga en paz, en amor y en armonía cada día, cuando el fruto del Espíritu habita en los creyentes de dicha congregación. Pero cuando eso no habita en nosotros, hermano, eso son esas revueltas que se dan en la iglesia, hermano. Bien difícil, porque no hay nadie que sepa comportarse debidamente en el asunto. Templanza. Dijo yo, por eso me mantengo así, dijo. Pero no es eso, hermano, no es eso. No es eso. ¿Cuántos tienen el don de templanza aquí, hermano? Si ni sabemos qué es eso, pastor, y cómo lo... Bien templadito, ¿verdad? Con la ropa bien ajustada, hermano. Pero no es eso, hermano. Templanza dice que es tener dominio propio. Santiago me parece que él dice, uno de las cartas, no lo tengo ahorita en mente, pero él dice, por esto mismo añadid a nuestra virtud, y da un montón de derivados allí, ¿verdad? Mire, templanza, hermano, mire, es tener dominio propio, saber mantenerse en los momentos de adversidad.
Pero sabe, hermano, que el creyente que no tiene este fruto, hermano, mire, sáquele un poquitito de, ¿verdad?, de las cosas que no están bien en su vida y verá cómo se transforma. Y a su nombre, hermano. Pero el que tiene el fruto, ¿verdad?, por más que le puyen, él se mantiene con dominio propio. ¿Cuántos alaban a Jesús? Déjelos tranquilos, dice. No es nada, dice. Que él tiene dominio propio, hermano. Sabe que no es el momento, y él sabe que no es momento para decirle la realidad a esa persona porque no aguanta. Lo amo, tranquilo, hermano. Dominio propio. Sabe cuándo hablar y cuándo callar. ¿Cuántos alabamos a Jesús? Dominio propio. Y todo esto nos lo da el Espíritu Santo. Mire, hermano, se da cuenta el paquete de gloria que Dios nos ha dado, hermano. Por eso es que, hermanos, amemos esto, hermanos míos, anhelémoslo. Esto es lo más precioso que tenemos de Dios nosotros, hermanos míos. ¿Por qué es que usted ve creyentes, tienen 5, 10, 15, 20, 30 años en el Evangelio y aún se mantienen? Hermano, no es por su fuerza, hermano. Yo he conocido creyentes que en 5 años los he visto afuera hasta 10 veces, hermano. No pueden perseverar, pero es esta falta del fruto del Espíritu Santo que se necesita, hermano. Pero tengo una gran noticia, Dios se lo quiere dar a usted, se lo ha regalado a usted. Hermano, ¿a cuánto les gustan los regalos? ¿Y por qué no reciben este gran regalo que Dios nos ha dado, hermano mío? Regalo de Dios. Dominio propio en cualquiera que sea la adversidad o situación, tiene dominio propio. El apóstol Pablo termina diciendo lo siguiente: contra tales cosas no hay ley. O sea que el creyente que tiene el fruto del Espíritu Santo, no hay nada que lo pueda descalificar de ir a vivir una eternidad con el Hijo de Dios.